En una pequeña ciudad estadounidense, ubicada en los límites de una vasta zona boscosa, existía una tienda de antigüedades que vendía todo tipo de artículos extraños y únicos. Entre sus estanterías cubiertas de polvo, había una sección dedicada a objetos que nadie más parecía recordar. Libros de recetas viejos, relojes rotos, piezas de arte olvidadas, y una antigua caja que contenía una barra de chocolate Hershey's. Lo que la gente no sabía era que esa barra no era como las demás. En la caja, a simple vista, parecía un chocolate común y corriente de Hershey's, pero el empaque estaba descolorido, con el logo apenas visible y arrugado por el paso del tiempo. Nadie en la tienda sabía de dónde había venido ni cómo había llegado allí. Sin embargo, el dueño de la tienda, un hombre mayor llamado Albert, la había guardado durante años, como si supiera que alguien debería encontrarla. Un día, un joven llamado Mark, recién mudado al pueblo, entró en la tienda en busca de algo para endulzar su tarde. Al ver la caja, se sintió intrigado. No había nada realmente especial en la barra, pero algo en su interior le decía que tenía que comprarla. El precio era bajo, y el chocolate parecía tentador, aunque al mismo tiempo, algo en su interior lo advertía de que debería pensarlo dos veces. Albert, el dueño de la tienda, le dijo con voz grave mientras le entregaba la barra: "No es un chocolate común. Algunos dicen que esta barra te lleva a un lugar diferente". Mark rió nerviosamente y pagó, sin tomar demasiado en serio las palabras del anciano. Cuando regresó a su casa, decidió abrir la barra de chocolate, ansioso por disfrutarla. El primer trozo que probó tenía un sabor familiar, pero había algo extraño en su textura. No era exactamente el chocolate dulce que esperaba de Hershey's, sino algo mucho más denso, más oscuro. Era como si el chocolate estuviera hecho con una receta olvidada, una que ya no se usaba. En el instante en que terminó el primer trozo, sintió una extraña mareo. Las luces de su habitación comenzaron a desdibujarse, y una sensación de frío lo recorrió de arriba a abajo. Antes de que pudiera reaccionar, la habitación a su alrededor comenzó a desmoronarse. La pared frente a él se torció, y Mark sintió como si el aire estuviera comprimido, volviéndose denso y espeso, hasta que, de repente, todo se oscureció. Despertó en un lugar que no reconoció. Estaba rodeado de una oscuridad opresiva, pero algo más extraño era el silencio absoluto. Un silencio tan profundo que parecía arrancarle cualquier sonido, como si no estuviera en el mundo real. Intentó gritar, pero no podía. Se levantó y comenzó a caminar en la penumbra, sin rumbo, solo sintiendo el frío que lo envolvía cada vez más. Mientras caminaba, notó que las sombras a su alrededor no solo eran sombras, sino figuras vagas, que se deslizaban por el suelo, como si estuvieran observándolo, esperando. Intentó huir, pero no podía moverse rápidamente. Cada paso lo acercaba más a algo indescriptible, una presencia palpable. No la pruebes. Porque lo que está dentro no es solo chocolate. Es el principio de una condena, y quien lo consume, nunca vuelve a ser el mismo.
En el mundo del marketing, pocas cosas son tan esperadas como las colaboraciones entre marcas. Las grandes empresas de productos de consumo siempre se esfuerzan por crear algo que deje huella en la mente de sus consumidores, y una de las colaboraciones más esperadas en el mundo de los dulces fue entre los M&M's y una famosa marca de bebidas energéticas. La idea parecía genial: combinar la suavidad del chocolate con el impacto de la energía, crear un dulce que no solo satisficiera el paladar, sino que también diera un empujón de vitalidad. Nadie sabía lo que realmente ocurriría. Todo comenzó con un misterioso anuncio que apareció en redes sociales y vallas publicitarias. La colaboración de los M&M's del futuro está aquí. Más energía, más sabor, más de lo que esperas. El marketing era atractivo, y los colores vibrantes en los anuncios prometían una experiencia única. El nombre de la colaboración no se reveló hasta el último minuto, y cuando finalmente lo hicieron, la revelación fue aún más extraña. M&M's. Energía oscura. Los fanáticos de los M&M's estaban intrigados, y la espera por la llegada de esta nueva versión fue frenética. Cuando por fin llegaron al mercado, las bolsas se agotaron rápidamente. Había algo en el aire que hacía que la gente fuera aún más desesperada por probarlos, pero lo que nadie sabía era que algo mucho más siniestro estaba en juego. La bolsa de los M&M's Energía Oscura era completamente negra, con el logo de la colaboración apenas visible. Cuando los compradores abrieron las bolsas, los M&M's dentro eran completamente diferentes a cualquier cosa que hubieran visto antes. No eran de los colores clásicos, ni siquiera se acercaban a la variedad de tonos brillantes que los caracterizaban. Eran de un tono oscuro, como si el chocolate estuviera impregnado con una sombra. Cada bolita parecía más pesada de lo normal, y algo en su textura parecía estar fuera de lugar. Al principio, el sabor era como se esperaba. Un chocolate dulce con un toque ligeramente amargo, como si intentara equilibrar la dulzura con la intensidad de la bebida energética con la que se había combinado. Sin embargo, pronto la experiencia comenzó a volverse inquietante. Aquellos que comían los M&M's empezaron a sentir una
esperaba de sus habitantes, aquellos que aún se atrevieran a comprar una bolsa de energía oscura se encontrarían con la verdad. No estaban comprando un dulce. Estaban comprando su propia condena. Nadie sabe si realmente los M&M's han desaparecido por completo. Algunos afirman que, en la oscuridad de la noche, se puede escuchar el crujido de los chocolates en una bolsa olvidada. Otros aseguran que, si miras atentamente a los que han probado los M&M's, puedes ver en sus ojos la sombra de algo más, algo que no pertenece a este mundo. Era una noche fría de invierno en un pequeño pueblo en las montañas suizas. Los habitantes, acostumbrados a la tranquilidad, se veían envueltos en una atmósfera de misterio cuando una nueva marca de chocolate comenzó a ser distribuida en el lugar. Milka, una marca conocida por su chocolate suave y cremoso, había lanzado un nuevo tipo de barra que prometía ser diferente a todo lo que habían probado antes. Sin embargo, lo que nadie sabía era que este nuevo chocolate traía consigo una historia mucho más oscura. La historia comenzó cuando un joven llamado André, quien trabajaba en una pequeña tienda de comestibles del pueblo, recibió una caja especial con barras de Milka de edición limitada. Eran envueltas en un color morado más oscuro de lo usual, con un brillo extraño en el envoltorio, como si la luz no pudiera atravesarlas por completo. El vendedor que le entregó la caja le advirtió que no abriera las barras y que, si se atrevía a probarlas, debía tener cuidado. La advertencia, por supuesto, no hizo que André pensara demasiado. Al contrario, sintió curiosidad. Decidió abrir una de las barras y probarla, ignorando las palabras del vendedor. Al primer bocado, una oleada de sabor cremoso y dulce invadió su boca, pero algo en su interior cambió. No fue el sabor lo que le causó la extraña sensación, sino lo que ocurrió después de tragar el chocolate. Su cuerpo se sintió más pesado de lo normal, y su mente empezó a nublarse. Poco después, André experimentó una visión perturbadora. En medio de su trance, vio una imagen borrosa que lentamente se aclaró. Una figura en sombra, con ojos brillando como dos faros en la oscuridad. La figura lo observaba desde la esquina de su habitación, inmóvil. En el mismo instante, André sintió una presión en el pecho, como si algo invisible lo estuviera asfixiando. Cuando intentó gritar, no pudo. La figura se acercó más y más, hasta que él sintió que todo su ser se
qué, pero aquellos que han probado el Milka maldito ya no pueden escapar del abrazo oscuro de la figura en las sombras. Y aunque no se sabe si esa barra sigue existiendo en algún rincón del mundo, hay rumores persistentes de que, si encuentras una barra de Milka con un envoltorio extraño, uno más oscuro que los demás, no debes abrirla. No debes probarla. Porque lo que está dentro de esa barra no es solo chocolate, es una puerta a una dimensión oscura, donde tu alma podría quedar atrapada para siempre, observada por esos ojos brillantes, esperando que te conviertas en parte del sabor de la muerte. Nunca lo olvides. Si ves una barra de Milka que parece haber estado perdida en el tiempo, huye. Porque probarla podría ser lo último que hagas antes de desvanecerte, junto con tu alma, en la oscuridad. En 1996, la marca Kinder estaba en su punto más alto de popularidad, siendo el huevo de chocolate con sorpresa uno de los productos más vendidos del mundo. Pero, tras bastidores, se estaba gestando algo mucho más oscuro, algo que nunca vería la luz. Un nuevo Kinder que jamás fue lanzado al mercado, y cuya existencia fue casi completamente eliminada de la historia de la marca. Esta es la historia del huevo Kinder X, un huevo que se convirtió en una leyenda temida por aquellos que llegaron a conocerlo. La historia comienza en una de las fábricas más grandes de Kinder, ubicada en la región de Italia, donde un grupo de ingenieros y diseñadores fue seleccionado para trabajar en un proyecto muy especial. El objetivo era crear un huevo que no solo sorprendiera a los niños, sino que los cautivara de una forma nunca antes vista. Este proyecto se llamó internamente Kinder X. A diferencia de los huevos tradicionales, cuya sorpresa era generalmente un juguete o figura de plástico, el Kinder X prometía algo completamente diferente. El huevo tenía una sorpresa, más allá de lo imaginado. Según varios testimonios de empleados que trabajaron en el proyecto, la sorpresa del Kinder X no era un simple juguete. Era una figura pequeña, de un material extraño que parecía no ser plástico, sino algo mucho más similar a una resina viscosa, que se moldeaba con una perfección inquietante. La figura era humana, pero no del todo. Tenía una estructura que era a la vez familiar y desconcertante. Su rostro era alargado, sus ojos completamente negros, sin pupilas, y su boca estaba torcida en una sonrisa maliciosa que parecía crecer cuanto más tiempo se la miraba. Era como si la figura tuviera una vida propia, como si observase a quien la mirara, algo que aterrorizaba a quienes tuvieron la desgracia de verla de cerca. Cuando comenzaron las primeras pruebas con niños, los resultados fueron inquietantes. Los niños, en lugar de sentir la emoción habitual al abrir un nuevo Kinder, reaccionaban con una extraña parálisis. Algunos se quedaban mirando la figura por largos minutos sin emitir palabra, casi como si estuvieran hipnotizados. Otros comenzaron a mostrar comportamientos inusuales. Hablaban en lenguajes que sus padres no reconocían, murmuraban palabras incomprensibles, o simplemente quedaban en silencio durante horas, observando la figura como si estuvieran esperando algo. Los informes de estos incidentes comenzaron a acumularse y los empleados de la fábrica empezaron a inquietarse. Pero lo peor aún estaba por venir. En una noche particularmente inquietante, algunos trabajadores que estaban a cargo de la producción notaron algo extraño en el almacén donde se guardaban los huevos Kinder X. Los muñecos dentro de los huevos, aunque rígidos al principio, parecían moverse. Un empleado relató cómo, al abrir uno de los huevos en la línea de ensamblaje, la figura dentro había cambiado de posición. La sonrisa torcida parecía más amplia, y los ojos, que antes eran simples esferas negras, ahora brillaban tenuemente con una luz rojiza. Nadie podía explicarlo, pero varios empleados afirmaron haber escuchado susurros, como si la figura tratara de comunicarse con ellos. Poco tiempo después, comenzaron a circular extrañas historias. Se decía que aquellos que habían tenido contacto con el Kinder X comenzaron a sufrir pesadillas recurrentes. Los sueños eran siempre los mismos. Una figura humana, con ojos vacíos y una sonrisa malévola, persiguiéndolos en un paisaje sombrío. Algunos informaron haber visto cómo la figura les hablaba en esos sueños, pidiéndoles hacer cosas horribles o susurrándoles secretos oscuros que no lograban recordar al despertar. Cuando la compañía se enteró de los extraños sucesos, se dio la orden de retirar todos los huevos Kinder X de los estantes, pero ya era demasiado tarde.
Se descubrió que algunos lotes de huevos ya habían sido distribuidos, y había rumores de que algunos de esos huevos llegaron a manos de coleccionistas privados. Para evitar el escándalo, la compañía decidió eliminar todo rastro de la existencia del Kinder X, destruyendo los lotes restantes y desmantelando cualquier prueba que pudiera vincularlos a este huevo maldito. Pero algunos no pudieron olvidarlo. Durante años, rumores sobre el huevo Kinder X siguieron circulando entre los coleccionistas más oscuros. Muchos afirmaban haber visto el huevo en mercados clandestinos o en intercambios privados. Aquellos que lo poseían nunca querían hablar de él, y los que se atrevían a contar su historia hablaban de cosas extrañas. Decían que, al abrir un Kinder X, no solo se encontraba la figura inquietante, sino también una sensación de malestar profundo, como si un peso invisible estuviera sobre sus hombros. Algunos incluso afirmaron haber experimentado sucesos paranormales. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón y sombras extrañas que se deslizaban por las paredes. Los expertos en fenómenos inexplicables comenzaron a interesarse en el caso, pero la información sobre el Kinder X siempre estaba envuelta en misterio. Nadie podía probar su existencia de manera concluyente, y la marca Kinder negó rotundamente que hubiera existido tal huevo. Sin embargo, cada vez más personas comenzaron a reportar experiencias extrañas tras haber estado en contacto con algún huevo Kinder X, lo que alimentó la leyenda. Hoy en día, el Kinder X sigue siendo un mito entre los coleccionistas. Algunos aseguran haber visto los huevos en tiendas de antigüedades, mientras que otros dicen haberlo encontrado en subastas clandestinas. Sin embargo, cada vez que alguien menciona el Kinder X, hay un silencio incómodo, como si la mera mención del huevo pudiera traer consigo algo más. Lo que es seguro es que el huevo Kinder jamás lanzado sigue siendo un misterio, y algunos aseguran que hay quienes todavía buscan ese huevo. Pero el consejo de los pocos sobrevivientes que han estado cerca del misterio es claro: nunca busques el Kinder X. Si alguna vez encuentras uno, deséchalo, porque no sabes lo que realmente se oculta dentro. Porque algunos secretos, es mejor que nunca sean descubiertos. En la tranquila ciudad de Kuroshima, Japón, una pequeña tienda de dulces estaba ganando notoriedad por ofrecer un chocolate muy especial. Un Kit Kat con un sabor único que, según rumores, tenía la capacidad de dejar una impresión imborrable en quienes lo probaban. Nadie sabía con certeza de qué estaba hecho, pero todos los que lo habían probado afirmaban que era una experiencia que nunca olvidarían. Le llamaban el sabor de la muerte. La tienda, llamada Kuroshima Sweets, era regentada por una anciana misteriosa que había llegado al pueblo hacía muchos años. Nadie sabía mucho sobre su pasado, pero su tienda siempre estuvo rodeada de un aura extraña. Su vitrina mostraba diversos tipos de Kit Kat, pero uno en particular se destacaba. Un Kit Kat oscuro, con un envoltorio negro y dorado que no se parecía a nada que los habitantes del pueblo hubieran visto antes. Su nombre estaba inscrito en letras finas: sabor de la muerte. Al principio, nadie se atrevió a probarlo. La gente decía que el nombre era simplemente una broma, pero la curiosidad pronto se apoderó de algunos jóvenes aventureros. Uno de ellos, un chico llamado Kenji, decidió comprar una de esas varas. Había escuchado historias sobre su sabor, algunas incluso decían que el chocolate podía hacerte sentir como si estuvieras tocando el borde de la muerte misma. Kenji, siempre buscando emociones fuertes, no pensó en las advertencias. Al abrir la barra, la apariencia era como cualquier Kit Kat común. El chocolate negro era denso, y las capas de galletas se veían perfectamente equilibradas. Sin embargo, al primer bocado, Kenji sintió algo extraño. La textura era como cualquier otro Kit Kat, pero el sabor era indescriptible. No era dulce ni amargo. Más bien, tenía un sabor metálico, como si algo estuviera oxidado en su boca. Un sabor que no solo llenaba su paladar, sino que parecía invadirlo, como si algo estuviera penetrando en su cuerpo, no solo en su lengua. En cuestión de segundos, Kenji empezó a sentirse extraño. Su visión se nubló, y una sensación de frío lo recorrió de pies a cabeza.
El sabor metálico se intensificó, y sintió como si su respiración se volviera más difícil, como si el aire estuviera siendo absorbido de su entorno. Intentó levantarse, pero sus piernas se sintieron pesadas, como si estuvieran hechas de plomo. Antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo se desplomó, y se desmayó en medio de la tienda. Cuando Kenji despertó, no estaba en la tienda, ni siquiera en su casa. Estaba en un lugar oscuro, una especie de vacío absoluto. No podía ver nada, pero podía escuchar el sonido de su respiración, y algo más, un susurro lejano, un murmullo bajo que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Las palabras eran ininteligibles, pero sentía una presencia oscura que lo observaba, algo que lo acechaba. ¿Qué está pasando?, pensó, con la sensación de que algo terrible se estaba desmoronando dentro de él. No podía moverse, ni hablar, ni siquiera gritar. Cada segundo en ese lugar parecía dilatarse, como si estuviera atrapado en una eternidad de desesperación. Fue entonces cuando escuchó una voz, esta vez clara y directa. «Has probado el sabor de la muerte. Ahora, tu alma pertenece a él». Kenji intentó levantarse, pero algo lo sujetaba. Al principio, pensó que era su mente jugando con él, pero pronto comprendió que no estaba soñando. No podía escapar. El sabor de la muerte lo había marcado de alguna manera, y su alma ahora formaba parte de algo más grande, algo que estaba más allá de la comprensión humana. El joven intentó recordar los momentos previos, cómo había llegado hasta allí. ¿Fue el chocolate lo que lo trajo hasta este lugar? Los minutos parecían horas. Su mente comenzó a desmoronarse, y la imagen de la tienda de dulces, de la anciana detrás del mostrador, se desvaneció en la niebla. El vacío que lo rodeaba era absoluto, como un mar de oscuridad sin fin. Luego, en un parpadeo, la imagen cambió. Se encontró de nuevo en la tienda, de pie frente al mostrador, pero ya no era el mismo. La anciana lo miraba fijamente. No sonrió, ni dijo una palabra. Sus ojos eran vacíos, como si no existiera allí un alma detrás de ellos. Solo un profundo abismo. Kenji intentó hablar, pero no podía. Su garganta estaba sellada por una fuerza invisible. La anciana, en silencio, le ofreció otra barra del sabor de la muerte. Kenji miró la barra con horror, sabiendo que al probarla, su destino estaría sellado para siempre. Pero no tenía opción. Algo dentro de él lo obligaba a tomarla, a probarla una vez más. El sabor de la muerte no se va, pensó mientras el chocolate tocaba sus labios. Esta vez, al morderlo, sintió un ardor en su boca, como si su lengua se quemara lentamente, y el sabor se volvió más intenso, más penetrante. Podía sentir cómo su cuerpo comenzaba a disolverse, como si la sustancia del chocolate estuviera desintegrando cada parte de su ser, borrando su identidad, llevándolo hacia la oscuridad. Y luego, todo se desvaneció. La tienda. La anciana. El lugar oscuro. Todo. En su lugar, solo quedó un vacío absoluto. Días después, los habitantes del pueblo encontraron la tienda cerrada. La anciana había desaparecido, y con ella, el extraño Kit Kat. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Nadie volvió a ver el chocolate, ni a la anciana, y la tienda se convirtió en una leyenda oscura, un misterio que nunca fue resuelto. Los pocos que aún recuerdan la tienda hablan de la advertencia que recibieron. Nunca pruebes el sabor de la muerte, porque una vez lo hagas, tu alma ya no será tuya. Con el tiempo, el Kit Kat sabor de la muerte se desvaneció en la historia del pueblo, pero algunos dicen que si miras cuidadosamente, puedes ver el envoltorio en mercados oscuros, en rincones olvidados. Nadie sabe cómo llega allí. Y lo más aterrador de todo es que algunos afirman que, si llegas a probarlo, no habrá vuelta atrás. Si alguna vez encuentras una barra con envoltorio negro y dorado, tal vez debas pensarlo 2 veces antes de abrirla. Porque el verdadero sabor de la muerte no es el que se saborea con la lengua, sino el que se queda grabado en el alma para siempre.